¿Y si te dijera que eso que estás viviendo ahora no es solo una etapa difícil, sino un llamado directo de Dios para despertar la parte de ti que llevaba años dormida? Antes de continuar, respira profundo conmigo. Siente este momento, porque si estás aquí, no fue por casualidad. Hay algo más grande ocurriendo en tu vida, algo que quizá aún no has podido nombrar, pero que Dios ya venía intentando mostrarte a través de señales, silencios, intuiciones e incluso de las batallas que enfrentaste recientemente. Sé que quizá estás cansado, agotado, sin entender por qué tantos obstáculos aparecieron al mismo tiempo. Y en medio de todo esto, quiero hacerte una pregunta que puede cambiar por completo la manera en que ves tu camino espiritual. ¿Y si eso que llamas sabotaje, fracaso o atraso no es un enemigo, sino Dios tratando de despertarte? Lo sé, suena extraño al principio, porque cuando la vida aprieta, cuando los sueños se estancan, cuando las puertas se cierran, nuestra mente inmediatamente piensa en caída, castigo o error. Pero espiritualmente muchas veces es lo contrario. Dios permite que ciertos caminos se vuelvan pesados, porque Él sabe que si no te sacude por dentro, seguirías atrapado en rutas donde tu alma jamás evolucionaría. Tal vez estás viviendo exactamente eso, un despertar forzado, un llamado urgente, un movimiento divino para sacarte del lugar donde te estabas perdiendo de ti mismo. Y mira, te lo digo porque yo también lo viví. También tuve momentos en los que todo parecía derrumbarse, y en el silencio más profundo, lo único que me quedaba era orar, pedir dirección, pedir luz. Y fue allí, en los momentos en los que me sentía más perdido, cuando Dios comenzó a revelarme lo que realmente estaba saboteando mi camino. Quizá tú conoces esa sensación, esa inquietud que aparece de la nada, esa voz interior que te dice, ya no puedes seguir así. Ese peso emocional que parece no tener explicación. Esos sentimientos no son casualidad, son señales, son advertencias, son mensajes espirituales que Dios usa para atraerte de vuelta a su presencia. Y muchas veces, Él comienza revelándote precisamente lo que dentro de ti necesita ser visto, sanado y transformado. Cuando oras pidiendo cambio, Dios responde mostrándote lo que estaba oculto. Cuando pides fuerza, Él revela lo que te estaba debilitando. Cuando pides claridad, Él ilumina áreas internas que evitabas mirar, y a veces esa luz duele, pero es un dolor que libera. Y quiero que prestes atención a esto ahora. No estás aquí para escuchar un video más. Estás aquí porque tu alma reconoció este llamado. Porque algo dentro de ti sabe que ya pasó demasiado tiempo ignorando las señales. Demasiado tiempo permitiendo que viejos patrones, viejos miedos y viejos pensamientos dictaran el rumbo de tu vida. Dios te está llamando de vuelta. Te está llamando a despertar, a abrir tus ojos espirituales, a ver tu propia verdad, a romper los ciclos que te mantenían atrapado. Él quiere acercarte, quiere restaurar tu fuerza, tu visión, tu identidad espiritual. Y de eso exactamente vamos a hablar hoy, del momento exacto en el que comienza el cambio, del instante en el que finalmente despiertas a lo que estaba saboteando tu camino, de la revelación que Dios coloca delante de ti cuando ve que estás listo para ver. Porque cuando despiertas de verdad, algo poderoso comienza a moverse dentro y fuera de ti. Y mientras avanzamos en este mensaje, siento en mi espíritu que no estás aquí por accidente. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida hoy, en este exacto momento. Y antes de seguir profundizando en lo que significa despertar a aquello que estaba saboteando tu camino, quiero invitarte a algo muy especial y muy poderoso. Déjame orar por ti. Sí, escribe allí abajo en los comentarios tu petición de oración, tu nombre, o incluso una simple palabra que represente lo que estás enfrentando. No tengas vergüenza. No estás solo. Esta comunidad está aquí para sostenerte, para levantar tu vida en oración, para interceder contigo y por ti. La oración tiene un poder que muchas veces olvidamos. Cuando tú escribes tu petición, no estás solo expresando un deseo. Estás abriendo una puerta espiritual. Estás diciendo,
Dios, aquí estoy. Tócame, guíame, muéstrame el camino. Y yo voy a estar leyendo cada comentario, orando por cada nombre, intercediendo por cada petición. No importa cuán grande o pequeña sea tu lucha, Dios ve tu corazón, Dios escucha tu clamor, y Dios responde cuando un hijo suyo se acerca con sinceridad. Y hay algo que he aprendido en mi propio despertar. La oración no cambia solo las circunstancias, cambia la conciencia, cambia la fuerza interior, cambia la forma como te conectas con Dios. Así que escribe: no tengas miedo, ora por mí, necesito fuerza, necesito dirección, necesito paz. Estoy despertando. Lo que sea que tu alma esté viviendo ahora. Lo milagroso comienza cuando tú decides pedir ayuda, cuando reconoces que no tienes que luchar solo. Y mientras oras, mientras comentas, mientras abres tu corazón, algo empieza a moverse en lo invisible. Porque donde hay dos o más unidos en oración, allí está la presencia de Dios. Y aquí, en esta comunidad, no estás caminando solo, estamos juntos, despertando juntos, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, te pido también que le des un like a este video para que esta palabra llegue a más personas que, como tú, están pasando por un despertar espiritual que aún no entienden. Tu like no es solo un gesto, es una forma de expandir luz, de compartir una semilla espiritual con alguien que quizá está a punto de desistir. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo. Porque cada semana compartimos mensajes, reflexiones y enseñanzas que fortalecen tu fe, tu claridad interior y tu conexión con Dios. Ser parte de este canal no es solo seguir contenido, es caminar dentro de una comunidad espiritual que ora junta, que escucha junta y que despierta junta. Así que comenta tu oración, deja tu like, suscríbete, porque lo que vamos a profundizar a partir de ahora puede transformar tu vida desde dentro, y quiero que estés completamente preparado para recibir lo que viene. Porque cuando Dios empieza a revelar lo que te estaba saboteando, Él también empieza a mostrar el camino para tu liberación, para tu crecimiento y para tu nueva temporada espiritual. Y eso es exactamente hacia donde estamos a punto de avanzar ahora. Y ahora que entramos en esta parte de la conversación, quiero que vuelvas por un instante a esa pregunta que abrimos al inicio. ¿Y si no era el mundo el que te bloqueaba, sino algo dentro de ti tratando desesperadamente de despertarte? Porque es aquí donde comienza el llamado, el verdadero llamado espiritual que muchos ignoran por años, hasta que la vida entera empieza a sacudirlos. Y si este mensaje está alcanzando tu corazón en este momento, es porque tú finalmente estás viendo aquello que saboteaba tu camino sin que tú lo percibieras. Es como si el velo comenzara a levantarse lentamente, como si Dios estuviera tocando tu conciencia y diciéndote: mira bien, porque esto siempre estuvo aquí. Yo sé que no es fácil admitir que a veces el mayor obstáculo no eran las circunstancias, ni las personas, ni la falta de oportunidades, sino patrones internos, heridas antiguas, creencias limitantes, emociones no sanadas que actuaban como sombras dentro de ti. Y cuanto más las ignorabas, más fuertes se volvían. Y quizás tú pensabas que estabas estancado por culpa del destino, o del tiempo, o del cansancio, pero espiritualmente es diferente. Cuando algo dentro de ti está desconectado, la vida exterior también se desconecta. Y este video, este momento, esta palabra, está aquí para revelar esa verdad que muchos evitan mirar. Porque la transformación espiritual nunca comienza cuando todo está bien. Empieza cuando la presión se vuelve tan fuerte que deja de haber espacio para la mentira interna. Empieza cuando Dios permite que tus excusas ya no funcionen, que tus máscaras se quiebren, que tus muros se desmoronen, y no para destruirte, sino para liberarte. Y si estás sintiendo una mezcla de inquietud y claridad ahora mismo, es porque estás entrando en la frecuencia del despertar. Porque una parte de ti ya reconoció que no puede seguir viviendo en automático, que no puede seguir en el mismo patrón emocional, que no puede seguir alimentando el mismo sabotaje interno
que te alejaba del propósito de Dios para tu vida. Y aquí es donde entra el llamado. No un llamado cualquiera, no esos que pasan desapercibidos, sino un llamado profundo, espiritual, casi visceral. Ese que te hace cuestionar todo, ese que te hace detenerte, ese que te hace mirar hacia adentro con honestidad, ese que te hace pensar, ¿por qué siempre repito esto? ¿Por qué siempre vuelvo a lo mismo? ¿Por qué parece que camino en círculos? Y mientras te haces estas preguntas, algo poderoso se activa en tu alma, porque por primera vez no estás buscando culpables afuera, estás mirando hacia adentro. Y Dios honra ese gesto. Dios despierta a quienes están dispuestos a ver. Por eso, quiero que prestes atención a lo que estás sintiendo en este instante. Esa sensación en el pecho, esa conciencia que se expande, esa lucidez repentina, no es un pensamiento pasajero. Es Dios mostrándote tu propio reflejo espiritual. Es Él diciendo, no eras tú contra el mundo, era tu alma pidiendo auxilio. Y cuando este despertar empieza, cuando tú finalmente reconoces lo que te estaba saboteando, una nueva claridad llega. Una claridad que no viene del ego, sino del espíritu. Una claridad que te hace ver, con una honestidad casi dolorosa, qué hábitos te apagaban, qué historias te limitaban, qué miedos te detenían, qué voces internas te reducían. Y cuanto más lo ves, más entiendes que este es el punto donde la verdadera mudanza comienza. Porque la mayoría ora pidiendo transformación, pero pocos están dispuestos a dejar que Dios revele la raíz del sabotaje. Pocos están listos para mirar de frente aquello que la mente escondía. Pero tú sí. Lo sé porque estás aquí. Lo sé porque no te fuiste del video. Lo sé porque algo en ti reconoce que esta palabra es para ti. Lo sé porque tu alma ha esperado mucho tiempo para escuchar esto. Y ahora, a medida que avanzamos, quiero que te permitas sentir esta verdad. Dios nunca te abandonó. Solo estaba esperando que tú despertaras. Él siempre estuvo allí, enviándote señales, personas, intuiciones, silencios, incluso caídas. Pero ahora finalmente tú estás viendo. Y este es apenas el inicio. Lo que viene después de reconocer tu sabotaje interno es aún más profundo, más intenso y más liberador. Pero antes de continuar con la próxima parte, quiero que guardes una frase dentro de ti, una que te va a acompañar durante todo este proceso. Estoy despertando a lo que antes me controlaba. Escríbela en tu mente. Escríbela en tu corazón. Y si lo sientes, incluso escribe aquí abajo. Estoy despertando. No es todavía la parte del pedido oficial de comentarios, pero solo escribe si tu alma lo siente, porque esa frase tiene un peso espiritual muy grande y será clave para lo que viene ahora. Y ahora que abrimos el llamado, necesitamos entrar en una de las partes más profundas y más incómodas del verdadero despertar espiritual, el despertar del dolor. Porque, aunque nadie quiere escucharlo, la verdad es que la vida usa el dolor como un megáfono cuando tú ignoras lo que tu alma lleva años tratando de mostrarte. Y sé que quizá esto resuena dentro de ti como un eco, porque últimamente has sentido una especie de cansancio extraño, una confusión que aparece de la nada, una repetición misteriosa de situaciones que no sabes por qué vuelven una y otra vez. Y quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Nada de eso es casualidad, nada de eso es castigo, nada de eso es señal de debilidad. Son alertas espirituales, son señales de Dios empujándote suavemente, o a veces con fuerza, hacia aquello que evitabas ver. Porque el alma habla a través del dolor cuando ya no consigue hablar a través del susurro. Cuando tú ignoras las señales se vuelven más intensas. Cuando tú callas tu verdad, la verdad empieza a gritar. Y por eso, ese cansancio que sientes no es solo físico, es espiritual. Es una parte de ti agotada de cargar con historias que ya no pertenecen a tu presente. Es una parte de ti diciendo, despierta, ya no puedo seguir fingiendo que está todo bien. Y esa confusión que te ha acompañado últimamente tampoco es un error. Es el resultado de una vida vivida desde el automático, desde la repetición, desde el miedo.
Cuando la conciencia empieza a expandirse, la mente se desorienta. Y eso es exactamente lo que estás sintiendo. Desorientación de la mente, pero claridad del espíritu. Y si te has preguntado por qué tus relaciones se repiten, por qué atraes las mismas situaciones, por qué sientes que avanzas 2 pasos y retrocedes 3, escúchame con el corazón. Ese ciclo no es mala suerte, es un espejo. Es el universo mostrándote, una y otra vez, la misma herida para que finalmente la sanes. Porque no se puede sanar lo que no se reconoce, no se puede transformar lo que se oculta, no se puede renacer sin antes ver lo que estaba muerto dentro de ti. Y yo sé que quizá llevas años sintiendo que algo te bloquea, algo que no sabes muy bien nombrar, algo que te detiene justo cuando estás a punto de avanzar. Y quiero decirte con toda la fuerza espiritual de este mensaje, eso no es falta de capacidad, no es flojera, no es destino en tu contra, es tu espíritu pidiendo cambio. Tu alma ya estaba cansada de cargar con un dolor que fingías no sentir. Y Dios, que ve donde tú no ves, empezó a mover todo alrededor para que finalmente lo enfrentaras. Y por eso, aunque a veces te parezca injusto, la vida te ha empujado a ese punto donde ya no puedes escapar de ti mismo. Porque este es el momento en que despiertas, este es el momento en que entiendes que no era el mundo contra ti, era tu verdad interior llamando a gritos. Y sé que puede doler reconocerlo, sé que a veces este proceso te hace sentir vulnerable, expuesto, perdido. Pero escucha esto, no estás solo, de verdad, no estás solo. Muchísimas personas están pasando por este mismo despertar silencioso, por este mismo cansancio del alma, por este mismo momento en el que la vida les exige honestidad espiritual. Y si sientes que esto te está hablando directamente, es porque tu alma está reaccionando, es porque tu espíritu reconoce esta frecuencia. Quiero que recuerdes cada vez que ese cansancio te abrume. El dolor no está ahí para destruirte, está ahí para despertarte. Cada confusión es un recordatorio de que el viejo tú ya no funciona. Cada repetición es un aviso de que la lección aún no fue aprendida. Cada fracaso aparente es una redirección divina. Cada lágrima que has derramado en silencio era una oración que Dios escuchó. Porque a veces tú no oras con palabras, oras con heridas, oras con sueños rotos, oras con noches sin dormir, oras con el corazón hecho pedazos, y aún así Dios escucha todo, todo, incluso aquello que tú finges no sentir. Y mientras seguimos avanzando en esta conversación, quiero que observes algo dentro de ti. Esa ligera presión en el pecho, esa sensación de que algo se está moviendo, esa claridad que empieza a surgir entre la confusión. Esto que estás sintiendo ahora no es coincidencia. Es parte del proceso, es parte del despertar, es parte de lo que te prepara para lo que viene después. Y si en algún momento, durante este video, sientes que una frase te toca o que algo dentro de ti se activa, no lo ignores. Es tu espíritu diciendo sí, esto es para mí. Es tu alma confirmando que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, escuchando la palabra correcta. Y antes de continuar para la siguiente parte, mantén una frase dentro de ti. Repítela mentalmente si lo deseas, o incluso escríbela aquí abajo si sientes ese impulso interior. Estoy listo para ver lo que evitaba. Esa frase no es simple, es espiritual. Es un permiso, es una puerta, y será la llave para lo que vamos a abrir ahora. Y ahora que ya abrimos la puerta del dolor como maestro espiritual, necesitamos ir ainda más fundo, hacia un territorio que quase ninguém ousa explorar, el enemigo invisible, ese sabotador silencioso que vive dentro de ti, y que sin que te dieras cuenta, estuvo guiando muchas de tus decisiones, tus miedos, tus renuncias, e hasta tus silencios. Porque é muito fácil culpar o mundo exterior. Muito fácil acreditar que foram as circunstâncias, as pessoas, o destino. Mas a verdade espiritual é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais libertadora. Grande parte da batalha estava acontecendo dentro de você. E talvez, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se revuelve, porque sentir la presencia de este enemigo invisible
No es cómodo. Es como descubrir que vivías acompañado de una sombra que nunca nombraste. Una sombra formada por creencias heredadas, por palabras que escuchaste cuando eras niño, por comparaciones, por críticas, por expectativas que no eran tuyas, por miedos que absorbiste sin darte cuenta. Y sí, muchas veces, este sabotador interno ni siquiera se originó en ti. Lo heredaste de tu familia, de tu entorno, de una cultura que te enseñó a disminuirte, a adaptarte, a no molestar, a no brillar. Te enseñaron a sobrevivir, pero no a despertar. Y lo más doloroso es que ese inimigo invisible se disfarça de você mesmo. Ele fala com sua voz, usa suas memórias, repete histórias antigas como se fossem verdades absolutas. É aquela parte que diz, não vai dar certo, você não merece, você não é suficiente. É a parte que insiste em te lembrar dos seus erros, mas nunca das suas conquistas. É a parte que te reduz justamente quando você está prestes a crescer. E escucha-me com atenção. Tu no despertaste para fracassar, pero creciste creyendo que debías encogerte para no incomodar a nadie. Creciste aprendiendo a bajar tu luz para que otros no se sintieran pequeños. Creciste internalizando que la humildad era lo mismo que invisibilidad. Pero eso jamás vino de Dios. Eso vino del miedo. Porque este sabotador opera en automático. Él no espera tu permiso. Él actúa antes de que tú pienses. Cuando quieres cambiar de vida, Él susurra dudas. Cuando quieres dar un paso, Él activa viejas heridas. Cuando recibes una oportunidad, Él trae a la superficie los peores recuerdos. Cuando intentas avanzar, Él te recuerda todas las veces que fallaste. Y por eso parece tan poderoso, porque trabaja desde dentro, desde un espacio que confundimos con nuestra identidad. Pero ese sabotador no eres tú. Es apenas una construcción, un conjunto de condicionamientos, de protecciones antiguas que un día fueron necesarias, pero ya no serven ao seu espíritu. Y quizá te preguntes, ¿por qué dejé que esto creciera dentro de mí? Y la respuesta es simple y profunda, porque cuando eras niño, creíste en lo que te dijeron, creíste cuando se rieron de uno de tus sueños, creíste cuando dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado soñador. Creíste cuando te compararon, te minimizaron, te ignoraron. Y, para protegerse, tu espíritu creó mecanismos, creó voces, creó muros, creó una versión de ti que sobrevivía, pero que no vivía. Y esa versión se convirtió en el saboteador. Y lo más impresionante es que el saboteador no trabaja con lógica, trabaja con emociones, se alimenta de tus miedos más primitivos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a fallar, miedo a ser visto. Sí, miedo a ser visto, porque una parte de ti cree que si realmente mostrara tu luz, si realmente mostrara quién eres, habría consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez las hubo, y esa memoria quedó guardada en tu cuerpo, en tu energía, en tu inconsciente. Y cada vez que intentas crecer, esa memoria se activa como si estuvieras en peligro. Pero no estás en peligro, estás despertando. Y quiero que sientas la fuerza de esta verdad entrando en ti. Lo que te sabotea no es tu esencia, es tu historia. Y tu historia puede ser reescrita. Tu historia puede transformarse. Pero para eso, para ese renacimiento espiritual profundo, primero necesitas ver al enemigo invisible. Necesitas identificar su voz. Necesitas reconocer cuándo es él hablando y cuándo es tu alma intentando guiarte. Porque la voz del saboteador siempre limita. La voz del alma siempre expande. La voz del sabotaje te encoge. La voz de la conciencia te levanta. La voz del miedo te paraliza. La voz de Dios te impulsa. Y si en este momento estás identificando esa voz, esa sombra, esa repetición interna, entonces algo muy importante está sucediendo. Tu espíritu se está separando del saboteador. Estás observando en vez de actuar en automático. Estás despertando en vez de reaccionar. Y es aquí, justo aquí, donde comienza la verdadera liberación interior. Y antes de seguir, quiero que guardes dentro de ti una frase que será clave
para lo que viene a continuación. Una frase que te alinea con la próxima parte del despertar. Ya no creo en la voz que me limita. Si quieres, escribe aquí abajo solo esa frase, pero solo si tu alma la siente. Y ahora que ya reconociste la existencia de ese enemigo invisible que operaba dentro de ti, llega uno de los momentos más potentes, más transformadores y más sagrados de todo este proceso. La primera revelación, ese instante en el que por primera vez tu conciencia despierta de verdad y enciende una luz en un cuarto donde habías vivido toda tu vida en completa oscuridad. Porque así sucede el despertar espiritual. No llega como un trueno, ni como un milagro repentino. Llega como una claridad suave, humilde, pero implacable. Una claridad que te muestra aquello que siempre estuvo allí, esperando que tú lo vieras. Es ese segundo casi indescriptible en el que algo dentro de ti hace clic. Es cuando te das cuenta de que todos los patrones que repetiste durante años, todas las relaciones que se rompieron de la misma manera, todas las oportunidades que dejaste pasar, todas las veces que te saboteaste justo antes del cambio. Nada de eso era azar. Era un guión interno. Era un patrón silencioso que gobernaba tu vida sin que tú tuvieras conciencia. Y ver eso, realmente ver, es como encender una luz después de una vida entera tanteando en la oscuridad. De repente, todo tiene sentido. De repente, ves. De repente, entiendes que no era el universo contra ti. Eran partes tuyas contra tu propia expansión. Porque el verdadero despertar espiritual no se trata de abrir el tercer ojo, no se trata de ver visiones místicas, no se trata de experiencias sobrenaturales, aunque puedan venir más tarde. El verdadero despertar comienza exactamente aquí, en el momento en que identificas el patrón que repetiste toda tu vida, cuando te das cuenta de que siempre era el mismo miedo el que te bloqueaba, la misma herida, la misma voz interna diciendo las mismas cosas, la misma creencia limitante heredada, la misma historia emocional contándose de diferentes formas, con diferentes personas, en diferentes fases de la vida. Es casi aterrador ver eso por primera vez, pero también es liberador, muy liberador, porque mientras no ves, repites, mientras no comprendes, revives, mientras no despiertas, sobrevives. Pero cuando la luz se enciende, cuando tu alma te muestra el patrón con una claridad que ya no puedes ignorar, algo impresionante ocurre. El saboteador pierde poder, la sombra pierde fuerza, el miedo pierde voz, porque nada es más poderoso que la verdad revelada. Nada. Y quizá ahora mismo, mientras escuchas esto, estés recordando situaciones de tu vida que siempre se parecían entre sí. Quizá estés viendo que siempre elegías el mismo tipo de personas, que siempre abandonabas tus sueños por miedo, que siempre te quedabas callado cuando querías hablar, que siempre renunciabas cuando estaba a punto de funcionar. Tal vez notes que toda tu vida emocional giraba en torno al mismo vacío, a la misma necesidad, al mismo abandono. Y cuando esa comprensión entra, es como si el espíritu respirara aliviado y dijera, «Por fin lo viste». Y aquí está la parte más profunda de esta revelación. El saboteador no es tu enemigo. Es la parte de ti que intentó protegerte de algo que un día dolió demasiado. Por eso el despertar interno no sucede con guerra interna, sino con compasión. No luchas contra el patrón, reconoces el patrón, no peleas con la sombra, iluminas la sombra. No rechazas la herida, miras la herida, porque cuando rechazas algo, eso se esconde. Cuando lo miras, se disuelve. Y, en este preciso momento, mientras caminas conmigo a través de estas palabras, puede ser que esté surgiendo dentro de ti un silencio extraño, un silencio que no duele, pero que pesa. Ese silencio es típico del despertar interno. Es el silencio de la conciencia abriendo espacio. Es el silencio que llega cuando todo lo que creías sobre ti mismo comienza a desmoronarse, no para destruirte, sino para dar lugar a lo que siempre estuvo escondido debajo de las capas de miedo, condicionamiento y supervivencia. Y lo que más necesito decirte ahora
es que esta revelación, aunque sea intensa, aunque mueva emociones profundas, no está aquí para asustarte. Está aquí para prepararte, porque no puedes cambiar lo que no ves. No puedes curar lo que no reconoces. No puedes liberar lo que no nombras. Y eso es lo que hace de este momento algo tan poderoso. Estás nombrando, reconociendo, iluminando. Estás despertando a aquello que te saboteaba. Y ese es el primer gran paso para romper el ciclo. Tal vez hasta ahora nunca habías visto con claridad que siempre era el mismo patrón. Tal vez nunca habías conectado los puntos. Tal vez nunca habías percibido que todo eso formaba una línea invisible que guiaba tus elecciones. Pero ahora lo ves. Ahora lo reconoces. Ahora tu espíritu se está alineando con una verdad que había sido negada durante años. Y esta sensación que tienes dentro de ti ahora, esta mezcla de alivio, miedo y lucidez, es exactamente el inicio del despertar interno. Y antes de seguir hacia la próxima etapa, deja que una frase resuene dentro de ti. Y si quieres, escríbela aquí abajo de forma espontánea. Ahora lo veo. Solo eso. Porque esa frase tiene un poder espiritual gigantesco y será el puente para lo que vamos a revelar a continuación. Y ahora que la luz ya se encendió dentro del cuarto oscuro donde viviste por tanto tiempo, llega la segunda gran constatación del despertar espiritual. El universo siempre habló contigo, siempre intentó guiarte, siempre te envió señales, pero solo puedes escucharlo cuando finalmente despiertas por dentro. Y quizá, ahora, empieces a recordar momentos de tu vida en los que todo parecía repetirse, casi como un déjà vu emocional, como si estuvieras atrapado en un ciclo invisible que insistía en volver. Y quiero que sepas algo muy profundo. Esa repetición nunca fue azar, fue un mensaje, porque el universo no habla con palabras, habla con patrones, habla con repeticiones. Habla trayendo de vuelta la misma lección hasta que estés listo para verla. Y por eso tantas personas reaparecieron en tu vida en momentos diferentes. No era coincidencia, era propósito. Era una sincronicidad sutil, intentando mostrarte dónde todavía había heridas abiertas, donde aún existían dependencias, donde todavía faltaba amor propio, donde aún estabas atado al pasado. Y muchas veces pensaste, ¿por qué siempre vuelvo a lo mismo? Sin darte cuenta de que ese mismo no era castigo, era orientación. Era el universo diciéndote, aquí todavía no has sanado. Y si miras con sinceridad tu camino, te darás cuenta de que ciertas situaciones volvieron a ti prácticamente con el mismo formato, solo con rostros o escenarios diferentes. Quizá entraste en relaciones que siempre terminaban del mismo modo. Quizá atrajiste oportunidades que se desmoronaban exactamente en el mismo punto. Quizá tomaste decisiones repetitivas que te conducían al mismo tipo de frustración, y cada vez que eso ocurría lo interpretabas como mala suerte, como un destino duro, como una fuerza contraria impidiéndote avanzar. Pero espiritualmente, la verdad es otra. Lo que llamabas mala suerte era una lección que no habías querido ver. Y cuando entiendes esto, cuando realmente comprendes que el universo usa la repetición como un megáfono, todo dentro de ti comienza a moverse. Es casi como si tu alma dijera, ahora entiendo, porque cada ciclo que se repetía era una puerta que seguías sin abrir. Cada persona que volvía era un espejo. Cada oportunidad perdida era una señal, cada frustración era un aviso. Y el universo, paciente, insistente, amoroso, seguía repitiendo el mensaje hasta que estuvieras lo suficientemente despierto para escucharlo. Y quizá este es el momento exacto en el que esa comprensión está cayendo dentro de ti, como una ficha espiritual. Porque después de todo lo que viviste, después de todos los patrones que ahora reconoces, finalmente puedes ver que no estaba todo contra ti. Todo estaba a favor de tu despertar. Y quiero que sientas ahora, profundamente, esta realización. El universo nunca te castigó. Te enseñó, te preparó, te pulió, te empujó, a veces con dulzura, a veces con fuerza, pero siempre con propósito. Porque cada repetición era una invitación a la conciencia. Cada vuelta al mismo punto
Era un llamado. Cada caída era una revelación. Y ahora que llegaste a este estado de lucidez, ahora que tu alma está despierta, puedes percibir que nada de aquello fue en vano. Nada. Ni el dolor, ni las pérdidas, ni las dudas, ni las pausas. Todo, absolutamente todo, era parte de una arquitectura mayor. Y aquí hay algo que muchos no tienen el valor de admitir, pero que tú necesitas escuchar. El universo solo repite hasta que tú ves. Cuando ves, cambia. Cuando reconoces el patrón, la repetición pierde sentido. Cuando entiendes la lección, el ciclo se cierra. Cuando despiertas, la realidad se reorganiza. Y esto es tan real espiritualmente como lo es energéticamente. Porque cuando la conciencia cambia, la vibración cambia. Cuando la vibración cambia, la realidad responde. Y quizá estés sintiendo en este instante ese tipo de silencio interno que solo aparece cuando una verdad profunda entra en el alma. Esa sensación de, esto siempre estuvo aquí, pero nunca lo había visto. Y eso es exactamente lo que el universo quería que sintieras. Porque ver es despertar, reconocer es liberar, aceptar es transformar. Y cada una de esas etapas está ocurriendo dentro de ti ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Y antes de avanzar al próximo punto, deja que una frase resuene dentro de ti. Y si sientes el impulso, puedes escribirla aquí, solo como un acto simbólico de conciencia. Ya no llamo azar a lo que vine a aprender. Esa frase tiene un peso espiritual enorme. Cambia la forma en que lees tu propia historia. Abre puertas internas. Prepara la energía para lo que estás a punto de entender a continuación. Y ahora que ya comprendiste cómo el universo te hablaba a través de patrones repetidos, necesitamos entrar en un terreno aún más delicado y profundo, las señales del saboteador interno, esos pequeños susurros, sensaciones, actitudes y reacciones que parecen inofensivas, pero que, en realidad, revelan cuando tu sombra vuelve a tomar el control. Porque el saboteador no aparece gritando, no llega anunciando su presencia. Se infiltra en ti de manera sutil, silenciosa, casi imperceptible. Y justamente por eso consigue actuar tanto tiempo sin que tú lo notes. Y una de las primeras formas de percibir su presencia es la procrastinación espiritual. No esa procrastinación común de tareas simples, hablo de la procrastinación del alma. Esa resistencia extraña que aparece justo cuando estás a punto de hacer algo que va a elevarte, sanarte, expandirte. Es cuando sientes el impulso de meditar, de orar, de escribir un pensamiento profundo, de iniciar un cambio, y de repente surge un cansancio inexplicable, una distracción, una excusa perfecta, una pereza emocional que te deja inmóvil. Eso no es coincidencia. Eso es el saboteador diciendo, no te muevas, quédate donde estás, es más seguro así. Porque para tu sombra la evolución es amenaza. Otra señal profunda es el miedo a lo nuevo disfrazado de prudencia. Es cuando te dices, voy a esperar un poco más. No es el momento. Quizá después. Necesito pensarlo mejor. Pero en el fondo, no es prudencia. Es miedo. Miedo a fracasar, miedo a avanzar, miedo a ser visto, miedo a cambiar de vibración. Y lo más peligroso es que ese miedo se disfraza de algo racional, lógico, maduro. Realmente crees que estás siendo prudente, cuando en realidad estás siendo controlado por un patrón interno antiguo que teme la expansión. Y si estás sintiendo esto ahora, si estás recordando momentos en los que dijiste «mejor mañana», es porque tu conciencia está empezando a distinguir entre la voz del alma y la del saboteador. También existe esa señal que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde: las relaciones que drenan tu energía. Personas que te desgastan emocionalmente, que te hacen dudar de ti mismo, que te arrastran hacia abajo en lugar de elevarte. Y lo más doloroso es que muchas veces esas relaciones se sienten familiares, porque el saboteador busca lo que se parece a tus viejas heridas. Por eso te conectas repetidamente con quienes no te valoran, con quienes no escuchan tu alma, con quienes solo saben tomar y jamás ofrecer. No porque no merezcas más,
sino porque inconscientemente seguías atado al patrón energético que te mantenía en vibración baja. Es como si tu alma pidiera luz, pero tu saboteador eligiera siempre la sombra. Y ahora, mientras escuchas esto, quizá venga a tu mente el nombre de alguien, una sensación, un recuerdo. Y si eso ocurre, no lo ignores. Esa intuición es una señal. Y quizá la señal más traicionera de todas sea la voz interna que desvaloriza cada una de tus victorias. Esa voz que aparece después de que haces algo bueno y dice, no fue para tanto, cualquiera podría hacerlo, tuviste suerte, no te ilusiones mucho. Esa voz que disminuye todo, que corta tu energía, que te impide sentir orgullo de ti mismo. Esa voz no eres tú, es el patrón, es el miedo, es la sombra, es el saboteador intentando mantenerte pequeño para que nunca alcances la luz de tu propio propósito. Porque cuando te reconoces, cuando celebras tu propia fuerza, el saboteador pierde espacio, y lo sabe. Y ahora te hago una pregunta. No la respondas todavía, solo siéntela. ¿Cuál de estas señales apareció en tu vida esta semana? Esa pregunta tiene un poder enorme, porque hace que tu conciencia mire hacia adentro con una claridad que tal vez nunca habías permitido antes. Quizá ya percibiste la procrastinación espiritual. Quizá sentiste el miedo disfrazado de prudencia. Quizá estás cansado de personas que drenan tu energía. Quizá esa voz interna crítica te ha acompañado por años. Y si cualquiera de estas señales resonó dentro de ti, si algo te tocó, si algo se movió dentro de ti, es porque tu despertar se está profundizando. Porque ahora estás viendo lo que siempre estuvo allí. Y es aquí, justo aquí, donde la conexión con tu alma se fortalece, porque cuando identificas la señal, recuperas poder. Cuando reconoces la sombra pierde fuerza. Cuando nombras el patrón deja de controlar tu destino. Y aunque este proceso pueda ser emocional, intenso, incómodo, es completamente necesario para la próxima etapa del despertar, esa parte donde no solo ves al saboteador, sino que comienzas a enfrentarlo con conciencia, con luz, con dirección espiritual. Y antes de pasar al próximo capítulo de este camino, deja dentro de ti una frase que puede servir de ancla energética, y si quieres escribirla abajo espontáneamente, hazlo. Reconozco la señal. Y solo eso. Esa frase abre puertas internas. Esa frase te prepara para lo que viene. Y ahora que las señales del saboteador ya están claras dentro de ti, llega uno de los momentos más importantes de todo este proceso de despertar espiritual. El momento de decodificar, de interpretar lo que realmente estaba bloqueando tu camino. Porque ver los patrones es solo la primera parte. Lo que transforma tu vida de verdad es entender lo que esos patrones significaban emocional y espiritualmente. Es percibir por qué surgían, de dónde venían, y especialmente qué estaban intentando mostrarte. Porque el universo no repite nada en vano, y el alma nunca envía una señal sin propósito. Y es en esta etapa donde entras en un territorio más delicado, el territorio donde comienzas a rastrear la raíz de tu autosabotaje interno. Y la primera pregunta que necesitas aprender a hacer es quizá la más poderosa de todas. ¿Qué estabas sintiendo antes de repetir este patrón? Esa pregunta abre una puerta enorme dentro de ti, porque cada vez que repites algo, cada vez que vuelves a una actitud antigua, cada vez que te encoges, cada vez que callas, cada vez que renuncias antes de intentar, siempre existe una emoción específica que precede el comportamiento. A veces es miedo, a veces es ansiedad, a veces es soledad, a veces es esa sensación familiar de no vale la pena intentarlo. Cuando identificas la emoción que viene antes de la acción, no solo estás viendo el patrón, estás decodificando la raíz, y esa raíz es donde está la clave. La segunda pregunta es aún más profunda, porque toca las capas más sensibles del alma. ¿De quién heredé este miedo? Y aquí mucha gente siente un impacto enorme, porque se da cuenta de que el miedo que carga ni siquiera comenzó en ella. Vino de alguien, de una madre que vivía asustada, de un padre que vivía en alerta, de un abuelo que cargaba traumas de escasez,
de una familia entera que te enseñó a sobrevivir, no a confiar. Y cuando haces esta pregunta con sinceridad, la respuesta aparece. A veces como memoria, a veces como intuición, a veces como una voz interna suave diciendo, esto no era tuyo, solo lo cargaste. Y cuando reconoces ese origen, el peso disminuye, la energía cambia, la sombra pierde fuerza, porque aquello que fue heredado no necesita seguir repitiéndose. Tú puedes ser el punto final de un ciclo que atravesó generaciones. La tercera pregunta es la que libera, la que abre el camino, la que rompe el pacto con el autosabotaje. Si no tuviera miedo, ¿qué haría ahora? Esa pregunta es un espejo puro. Muestra quién serías sin las cadenas, sin los condicionamientos, sin las voces internas, sin las memorias que limitaban tu expansión. Muestra tu versión más alineada, más despierta, más valiente. Y cada vez que respondes a esa pregunta con honestidad, incluso si solo es mentalmente, te desplazas energéticamente del lugar donde estabas atrapado. Porque el miedo es una ilusión que parece verdad, pero la acción basada en la conciencia siempre es más fuerte. Siempre. Y para profundizar este proceso de decodificación, existe una herramienta simple, pero increíblemente poderosa, que se convierte casi en un ritual sagrado dentro del despertar. El diario del despertar, un compromiso de 7 días en el que registras todo lo que percibes, sientes, repites y descubres sobre ti mismo. No es un diario común, es una conversación con tu alma. Durante 7 días, todas las noches, vas a escribir lo que te activó emocionalmente, lo que te apagó, lo que repetiste, lo que evitaste, lo que te dio miedo, lo que te dio claridad, una frase, un sueño, un pensamiento, una intuición, y no necesitas escribir mucho. Lo importante es escribir, porque cuando tú escribes, el alma habla. La escritura tiene un poder espiritual que pocas personas entienden. Organiza la mente, revela patrones ocultos, expone miedos escondidos, da forma a lo invisible, traduce el lenguaje del espíritu a tu conciencia. Y muchas de las respuestas que crees no tener están esperando precisamente este gesto simple, llevarlas al papel. Y mientras haces eso, mientras te comprometes con este ritual de observación interna, algo comienza a cambiar. Comienzas a reconocer cuando el saboteador intenta activarse, comienzas a sentir cuando la sombra se mueve, comienzas a escuchar cuando la intuición habla, comienzas a notar cuando el universo te está guiando, porque cuando la conciencia observa, el patrón se rompe. Cuando la luz se enciende, la sombra se retira. Y si en este momento, mientras sigues este proceso conmigo, estás sintiendo esa mezcla de calma y claridad, es porque tu espíritu ya está reaccionando, porque ya estás decodificando, porque ya estás viendo, porque ya estás entendiendo por qué tantos caminos que parecían cerrados, en realidad, eran solo reflejos de algo interno que finalmente estás dispuesto a transformar. Y antes de seguir con la próxima parte, deja que una frase vibre dentro de ti. Y si tu alma lo siente, incluso puedes escribirla aquí abajo. Estoy descifrando mi propio camino. Solo eso. Esa frase abre la energía para lo que viene después. Y ahora que ya aprendiste a decodificar tus patrones, a identificar las señales del saboteador y a entender cómo el universo te hablaba a través de la repetición, llegamos al punto más crítico y al mismo tiempo el más delicado de todo el proceso de despertar espiritual. El error que anula toda la transformación. El paso equivocado que hace que muchas personas retrocedan justo cuando estaban por avanzar, cuando la luz comenzaba a entrar, cuando el alma estaba intentando abrir una nueva puerta. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto, porque lo que voy a decir ahora es profundamente importante. El mayor error de quien despierta es ignorar el insight y volver al automático. Y quizá ya viviste esto más veces de las que puedes recordar. Esa sensación de claridad que llega en un momento de oración, de silencio, de reflexión, de intuición. Entonces lo entiendes todo, lo sientes todo, lo ves todo. Un patrón se revela.
una verdad se ilumina, una respuesta aparece, y por un instante, todo dentro de ti parece tener sentido. Pero luego, cuando vuelves a la rutina, cuando regresas al mismo ambiente, a las mismas personas, a las mismas dinámicas, algo dentro de ti comienza a apagarse poco a poco. Y aquello que se reveló con tanta fuerza se convierte en un recuerdo distante. Y vuelves al automático, vuelves al viejo yo, vuelves a la sombra, vuelves al ciclo, vuelves al patrón. Y el problema es que cada vez que vuelves, cada vez que ignoras una revelación espiritual, cada vez que dejas morir el insight, el universo necesita repetir la lección. Es como si dijeras energéticamente, no estoy listo para cambiar, repítemelo después. Y el universo, paciente y preciso, repite, no por castigo, sino por amor, no por punición, sino por coherencia vibracional. Porque mientras no integras la revelación, no puedes subir de nivel. Mientras no transformas la conciencia, la vida no puede transformarse. Porque la realidad externa siempre es un reflejo de tu realidad interna. Y quiero que sientas el peso de estas palabras. Ver al saboteador y continuar igual es como pedir al universo que repita la lección. Porque la revelación sin acción se convierte en peso. La conciencia sin movimiento se convierte en estancamiento. La intuición ignorada se convierte en bloqueo. Y esa es la raíz de mucho dolor espiritual. Mucha gente cree que el despertar duele, pero lo que duele, en realidad, es resistir al despertar. Es saber lo que necesita cambiar y aún así elegir el camino viejo. Es sentir la luz llamando y aún así abrazar la sombra por miedo. Porque el miedo, junto con la zona de confort, es la dupla que más paraliza almas que ya están listas para evolucionar. Y aquí la conversación se vuelve aún más profunda. Porque cuando despiertas, cuando ves a tu saboteador, cuando comprendes el patrón, cuando el universo te muestra el espejo, esa revelación crea una responsabilidad. A nivel espiritual, ver es asumir, ver es elegir, ver es decidir. Y mucha gente prefiere el dolor de lo conocido que la libertad de lo desconocido. El miedo, plulas, la zona de confort. Estancamiento espiritual. Y ese estancamiento no es liviano. Bloquea tu energía, traba tu creatividad, congela tus relaciones, cierra puertas que estaban a punto de abrirse, drena tu motivación, te coloca en un estado donde despiertas cada día con la sensación de que la vida está en pausa, y quizá conoces muy bien esta sensación, la sensación de estar vivo, pero no viviendo, la sensación de que algo te llama pero no respondes, la sensación de que existe un yo mayor, un yo más despierto, un yo más valiente, pero sigues atado a la versión pequeña, limitada, cansada, la versión que sabe lo que necesita hacer, pero sigue esperando el momento perfecto, la señal perfecta, el coraje perfecto. Y la verdad espiritual es que ese momento no llega. La vida no te da valentía, te da revelaciones, y el coraje aparece cuando tú actúas sobre esa revelación. Y aquí quiero que prestes muchísima atención. La zona de confort no es cómoda, solo es conocida. El saboteador interno no lucha para protegerte, sino para mantenerte en lo familiar, porque la sombra no ama lo nuevo, no ama el movimiento, no ama la expansión, porque cada paso que das hacia la conciencia reduce el espacio donde ella puede operar. Y por eso el miedo surge justamente cuando estás listo para evolucionar. No porque no puedas, sino porque estás tan cerca que tu sombra intenta arrastrarte de vuelta. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, puede que estés percibiendo algo en tu energía, una verdad que quizás siempre supiste, pero nunca quisiste admitir. ¿Cuántas veces recibiste señales claras? ¿Cuántas veces el universo repitió mensajes? ¿Cuántas veces tuviste insights profundos y aún así volviste al automático? ¿Cuántas veces prometiste cambiar y no cambiaste? ¿Cuántas veces sentiste el llamado y te quedaste en silencio? Y si algo de esto está moviéndose dentro de ti, si algo está pulsando, si apareció una memoria, si una verdad interna empieza a tomar forma, recuerda guardar esta frase dentro de ti.
Y si tu alma lo siente, puedes escribirla. No vuelvo al automático. Porque esta frase es una decisión energética, una ruptura vibracional, una puerta que se abre hacia lo que vamos a revelar a continuación. Y ahora que ya entendiste el error que detiene toda transformación, necesitamos entrar en la etapa más decisiva de este camino, el protocolo de liberación, la parte en la que no solo reconoces tu autosabotaje interno, sino que empiezas a romperlo, a desactivarlo, a retirarle el poder que tuvo sobre tu vida durante tantos años. Porque despertar no es solo ver. Despertar es actuar, es mover la energía, es cambiar la dirección vibracional, es asumir conscientemente que tu alma está preparada para un nuevo camino. El primer paso de este protocolo es simple en apariencia, pero profundamente espiritual. Nombrar al saboteador. Ponerle un nombre a esa sombra que te acompañó por tanto tiempo, que te manipuló desde dentro, que te hizo creer mentiras disfrazadas de prudencia, lógica o madurez. Nombrarlo es separarte de él, es declarar, esto no soy yo, es romper la identificación con la voz que te disminuía. Cuando lo nombras, sacas esa fuerza oscura del invisible, la traes a la luz de la conciencia, y todo lo que es visto pierde fuerza. Todo lo que es nombrado pierde dominio. Por eso tantas tradiciones espirituales dicen que nombrar es exorcizar, porque el nombre es claridad, el nombre es poder, el nombre es comienzo, y quizá en este momento estés percibiendo cómo esta primera acción ya mueve tu energía. Quizá surge una palabra, una imagen, una sensación, algo que representa el patrón que te saboteaba. Y si eso aparece, aunque sea sutil, ya es señal de liberación. El segundo paso del protocolo es igualmente poderoso, interrumpir el patrón. No necesita ser una gran acción, no tienes que cambiar tu vida entera. Lo que rompe un patrón no es la magnitud del movimiento, sino la conciencia que lo genera. Una acción mínima, hecha en el momento correcto y con la intención correcta, puede alterar profundamente una línea de tiempo interna. Puede ser responder un mensaje que antes habrías ignorado, decir no donde siempre dijiste sí, salir a caminar cuando tu mente quería encerrarte, escribir una línea en tu diario cuando normalmente habrías reprimido la emoción, elegir la calma donde antes elegías el caos, hacer una pequeña oración cuando la sombra te decía después. Interrumpir el patrón es romper el automático. Es introducir conciencia donde solo había repetición. Es afirmar energéticamente, ya no reacciono, ahora elijo. Y cada vez que haces esto, incluso si parece insignificante, estás reprogramando tu campo energético. Estás enseñando a tu espíritu un nuevo camino neuronal, emocional y vibracional. Estás recuperando el control. Y después de nombrar al saboteador e interrumpir el patrón, llega el tercer paso, el que realmente consolida el cambio y comienza a crear una nueva identidad espiritual, reafirmar el nuevo camino. Y esta reafirmación se hace con una frase de poder que transforma por completo la frecuencia del alma. Yo elijo cambiar lo que antes me controlaba. Dilo mentalmente, dilo con el pecho, dilo sintiendo tu cuerpo, tu respiración, tu espíritu. Esta frase es una ruptura vibracional, es una declaración al universo de que ya no estás a merced de tu viejo yo. Es el momento en que lo nuevo comienza a nacer. Es como abrir una puerta interna y permitir que la luz entre. Es un pacto con tu alma, no con tus miedos. Y para fortalecer esta reafirmación, existe un ritual simple, pero extremadamente poderoso, que realinea tu energía en instantes. El ritual de 2 minutos de respiración consciente. Durante 2 minutos, inhala por 4 segundos, sostén la respiración por 2, exhala lentamente por 6, y repite. Esta respiración activa el sistema nervioso parasimpático, desacelera la mente, expande la conciencia y crea un espacio interno en el que la intuición puede hablar sin interferencia del miedo. Es en estos 2 minutos que empiezas a percibir la diferencia entre la voz del alma y la voz de la sombra.
Es en estos 2 minutos que tu frecuencia cambia, porque dejas de reaccionar y empiezas a elegir, a sentir, a conectarte con el propósito. Es un regreso al presente, un regreso al cuerpo, un regreso al espíritu, y quiero que sepas algo muy importante. El universo responde a quien asume su propio camino, siempre, sin excepción. Cuando tú haces tu parte, el universo hace la suya. Cuando tú das un paso, la vida da 10. Cuando tú mueves energía, la energía se reorganiza a tu favor. Cuando tú eliges conciencia, las puertas comienzan a abrirse, porque el universo no recompensa la perfección, recompensa la decisión, recompensa el movimiento, recompensa el corazón despierto, y quizá mientras escuchas esto, ya sientes una fuerza interna que antes no estaba, una claridad, un calor en el pecho, una sensación de que algo está cambiando, aunque aún no puedas nombrarlo. Esa sensación es tu espíritu reaccionando, es tu alma diciendo sí, es tu energía entrando en una nueva línea vibracional. Y antes de seguir hacia la próxima etapa del despertar, deja que una frase vibre dentro de ti. Y si tu alma lo siente, puedes escribirla aquí abajo. Estoy eligiendo mi camino. La próxima parte va a profundizar exactamente lo que esta elección despierta dentro de ti. Y ahora que ya recorrimos todas las etapas internas del despertar, llegamos a este tramo esencial, la vida después de ver al saboteador, el momento en el que tu conciencia se expande de tal manera que ya no puedes volver a ser quien eras antes. Porque cuando despiertas, cuando reconoces lo que te controlaba, cuando lo liberas y cuando eliges actuar de acuerdo con tu espíritu, tu realidad comienza a cambiar. Y no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más consciente. Porque el mundo exterior refleja lo que el mundo interior empieza a vibrar. Y quiero que sientas esto profundamente. Tú ya no eres la misma persona que comenzó este vídeo. Algo en ti se abrió. Algo se encendió. Algo se alineó. Quizá es suave, casi imperceptible. O quizá sientes como si la energía en tu pecho estuviera moviéndose. Pero sea cual sea la intensidad, lo importante es que el movimiento comenzó. Y una vez que comienza, no retrocede. Porque el despertar espiritual es un camino sin retorno. No porque sea una imposición, sino porque la verdad, una vez vista, ya no puede ser olvidada. Y en este punto, es importante que entiendas que el proceso que viviste aquí, despertar, reconocer, liberar, actuar, no es solo una secuencia espiritual, es una estructura energética que cambia por completo tu vibración. Cuando despiertas, tu alma te muestra aquello que te mantenía pequeño. Cuando reconoces, iluminas la sombra. Cuando liberas, rompes el lazo vibracional. Cuando actúas, creas una nueva línea de destino. Y desde ese momento, es como si el universo comenzara a verte de otra manera. No porque te hayas vuelto más digno, sino porque tu vibración cambió. El universo responde a la vibración, no al deseo. Y cuando dejas de autosabotearte, cuando comienzas a caminar con conciencia, cuando interrumpes patrones antiguos y eliges nuevas actitudes, envías una señal clara. Estoy listo. Estoy listo para avanzar. Estoy listo para soltar. Estoy listo para crecer. Estoy listo para recibir. Estoy listo para vivir la vida que mi alma vino a vivir. Y quizá estés empezando a notar eso en tu propia energía, ese peso antiguo que ya no aprieta tanto, ese ruido mental que empezó a silenciarse, ese miedo que perdió intensidad, ese patrón que miraste por primera vez con amor, no con vergüenza. Porque cuando ves al saboteador, entiendes que no era tu enemigo. Era una parte herida intentando protegerte. Y cuando lo liberas, no pierdes nada. Ganas espacio, espacio para respirar, espacio para crecer, espacio para escuchar, espacio para confiar. A partir de aquí comienza una fase muy especial, de la que pocos falan, pero que es una verdad espiritual profunda. Cuando dejas de autosabotarte, el universo empieza a reorganizar tu camino. Empieza a enviarte personas que vibran lo mismo que tú. Empieza a cerrar puertas que antes te confundían.
Empieza a abrir caminos que antes parecían imposibles. Empieza a remover todo lo que no está alineado con tu nuevo nivel de conciencia. Y sobre todo, empieza a prepararte para recibir aquello que siempre fue tuyo, pero que no podías sostener mientras repetías patrones de sombra. Y quizá ya estés percibiendo esto. Ayer habrías tenido miedo, hoy no tanto. Antes habrías callado, hoy deseas hablar. Antes habrías repetido un viejo hábito. Hoy, tu propio cuerpo lo rechaza. Eso es despertar. Eso es expansión. Eso es luz entrando donde antes había oscuridad. Y quiero que recuerdes algo que dije al inicio. El despertar no es magia. Es claridad. Es coraje. Es conciencia. Y ahora, lentamente, como un amanecer interno, estás empezando a sentir lo que eso significa en la práctica. Es como caminar por un nuevo territorio dentro de ti mismo, más luminoso, más honesto, más ligero. Un territorio donde puedes respirar sin pesos invisibles, onde você pode olhar para frente sem medo do passado, onde você pode sentir que sua vida tem direção, porque agora ela tem. E antes de continuar hacia o próximo capítulo, necesito deixar-te preparado, porque lo que viene después es aún más profundo. Cuando dejas de autosabotarte, el universo empieza a abrir caminos que siempre estuvieron allí, pero que tú no podías ver. Y en el próximo video, como ya sabes, vamos a profundizar exactamente en esto. Cómo el universo responde cuando tú cambias por dentro. Pero antes de avanzar, quiero que dejes aquí una marca energética tuya. Algo que simbolice tu decisión de continuar este camino despierto. Cuando sientas que tu alma está lista, escribe: Yo elijo despertar. Esa frase sella energéticamente todo lo que viviste hasta aquí y abre la puerta a lo que vamos a vivir a seguir. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste esa claridad, ese alivio, ese movimiento energético que solo aparece cuando el alma reconoce la verdad, entonces te invito a quedarte conmigo en este camino. Suscríbete ahora mismo al canal para que no te pierdas ningún paso de tu despertar. Aquí, cada video es una pieza del rompecabezas espiritual que tu corazón viene buscando desde hace tiempo. Y si llegaste hasta el final, y sé que si estás escuchando esto ahora es porque tu espíritu realmente necesitaba esta palabra, quiero que dejes un comentario abajo para que yo pueda ver que estuviste conmigo hasta el último segundo. Escribe: Estoy listo para mi nueva etapa. Esa frase marca energeticamente sua decisão de continuar desperto e, ao mesmo tempo, ajuda outras pessoas a sentirem que não estão caminhando sozinhas. Também te pido que dejes tu me gusta ahora mismo, no por el algoritmo, sino porque cada like tuyo hace que este mensaje llegue a otra alma que, igual que tú, está a punto de despertar. Tú te conviertes en luz para alguien más. Y antes de irte, no termines tu proceso aquí. Sigue tu despertar. Ahora mismo está apareciendo en la pantalla el próximo video que preparé para ti. Haz clic y continúa esta jornada. Tu alma ya dijo sí, ahora es tu momento de avanzar.